Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas, 4 de la tarde. Vamos para un evento más, ¿sí? Hoy tenemos la oportunidad de estar acompañados de la empresa Tecnicostura con la máquina Pegasus. Vamos a ver otra máquina que se utiliza en tema de ropa deportiva, que es la máquina recubridora, también muy utilizada. Vamos a dividir la actividad en dos partes. La primera parte nos va a acompañar Manuela Correa, quien es asesora comercial de Tecnicostura. Y en la segunda parte, ya una parte más técnica, vamos a revisar el tema de la máquina, todos los ajustes. Bueno, el ingeniero Diego nos hará una muy buena presentación. Vamos a tratar de tipos de recubridora. Vamos a ver. Uno a veces va a esas plantas de confección y le dicen, bueno, esto es una recubridora, y ve otra diferente y uno, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Pues vamos a aprender esas diferencias. La asesora Manuela nos va a ayudar. Y con el tema de los ajustes básicos tenemos al ingeniero Diego Ramírez, ¿sí? Con más de 16 años de experiencia, y hoy tiene cosas importantes para aportarnos. Bueno. Diego Ramírez, ingeniero de ventas, trabaja directamente con Pegasus. Manuela Correa, asesora de ventas, Tecnicostura Medellín. Y quien les habla, John Calderón, asesor técnico de Coast Cadena, ¿sí? Compartiendo esta información tan importante para todos ustedes. Sabemos que hoy nos acompañan mecánicos, aprendices, todo el mundo que está en el sector de la confección, o personas que quieren hacer su emprendimiento y necesitan tomar la decisión de qué máquina van a comprar. Bueno, tenemos un espacio importante, ¿cierto?, para preguntas. Ahí lo resalto con el círculo. Lo resalto, que las personas que nos deseen hacer preguntas, bienvenidas, todo tipo de preguntas. Al final, si nos queda el espacio, vamos a dar respuesta, o si no, lo hacemos vía correo electrónico. Pueden dar clic en la parte donde dice hacer una pregunta para los que están con el celular o los computadores en español, ¿sí? Importante, su nombre, ahí en el nombre, por favor, digitar el correo electrónico, el nombre o el teléfono para nosotros poder identificar a la persona y darle respuesta. Si no lo hace, nos queda un poco difícil, ¿sí? Número telefónico o correo electrónico para dar la respuesta, ¿sí? Y por último, ya envían pues el tema de la respuesta. Bueno, ahora sí vamos a darle la bienvenida primero a Tecnicostura, ¿sí? Vamos con nuestra asesora Manuela, Manuela Correa. Manuela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, John. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, acá muy contento con esta nueva actividad. Ya las personas se van conectando, voy viendo que incrementan los participantes. Tenemos un poco más de 60 participantes. Y vamos a aprender un poco, Manuela. Te voy a hacer unas preguntas para que nos ayudes, ¿sí?, a identificar esas máquinas recubridoras, o las cover sticks, o las collarines que también encontramos en las plantas de confección. Entonces, la primera, vamos a ver el primer video, Manuela. ¿Sí? Lo voy a correr acá. Y por favor nos comentas este tipo de recubridora que vemos en el video, que veo que es para resortar. ¿Qué tipo de máquina es, o qué aditamentos, qué necesito yo para hacer el tema de la resortada, Manuela? Claro que sí, John. Bueno, te cuento. Para el tema de colocar el elástico, pegar el elástico al boxer, se recomienda una máquina, una recubridora cilíndrica, así como lo estamos viendo en el video. No sé si lo puedes volver como a colocar. Exacto, claro. Una recubridora cama cilíndrica con corte derecho para refilar el sobrante de la tela, y adicionalmente pues que cuente con el corte de hilo, levantapiés y succión de desperdicios. En este caso, el elástico lo estamos viendo que pues, es cerrado, debe ser previamente cerrado. Esta máquina también cuenta con rodillos extensores para colocar el elástico, como se ve también ahí en el video.
y con puller para garantizar la apariencia del elástico, de la costura del elástico. En muchas empresas lo llaman trillado. Hay clientes también que lo hacen con cama plana, con recubridora cama plana, pegan el elástico abierto. Sin embargo, para mejorar la apariencia de la prenda, nosotros recomendamos que sea cilíndrica. Ah, ok, Manuela. Veo allá algunos términos ahí que más adelante te voy a consultar por ellos. ¿Sí? Claro. Estamos muy bien. Entonces ahora vamos a dar continuación. Tengo este video, Manuela. Veo acá una máquina recubridora diferente. Veo que están haciendo como una especie de pasadores. El seminario es para ropa deportiva, pero sé que también la máquina recubridora es una máquina versátil y que se pueden utilizar también en índigos. ¿Qué tienes para contarnos con respecto a esta máquina, Manuela? Bueno, John, respecto a esta máquina, les cuento que Pegasus dispone también de maquinaria para tejidos más pesados como lo son jeans, y esa máquina es muy especial porque hace la operación de pasadores, realiza las operaciones, tiene un corte, bueno, la máquina tiene 2 recortadores frontales y maneja un ancho regulable entre 24 y 32 milímetros para el tema del pasador, y tiene un folder. Para esta operación se hace aprovechamiento de telas o retazos de tela de jean que tenga el cliente. Entonces es una máquina, digamos que esencial en el tema del proceso del jean. Ok, Manuela. Bueno, acá me mencionabas algo de folder. Sí, esa palabra folder de pronto para algunas ciudades es conocida, para otras no es tan conocida. De pronto sabes cómo lo llaman en la ciudad de Medellín. Claro que sí, se puede decir folder, en algunas partes lo dicen, lo llaman folder o guía, o también se conoce como guía. Muy bien, Manuela, muy bien. Más conocimientos el día de hoy. Vamos a continuar. Vámonos con otra máquina. Bueno, entonces acá en este video se ve muy nítido, ¿cierto? Podemos apreciar la máquina, pero yo en esta máquina veo algo que lo he encontrado en las plantas, Manuela, y es el tema de la altura. Yo veo que esta máquina recubridora del video está un poco más alta con respecto a la base del mueble de la máquina. ¿Eso a qué se debe? ¿Es normal o hay alguna condición ahí, Manuela? Bueno, te cuento que sí, en algunas plantas manejan la máquina tal cual como la vemos ahí, que es lo más normal, encontrar las máquinas un poco más arriba de la mesa, pero en ciertas empresas solicitan que sus máquinas sean sumergidas, entonces que vayan digamos ahí donde vemos el pie o donde la persona está cosiendo, va totalmente a ras con la mesa de la cama. Perdón, la máquina es cama plana, entonces va totalmente a ras con la mesa. Entonces, esto se debe a que, bueno, es más comodidad para el operario, para la operaria, y se usa mucho en plantas de producción donde manejan géneros más voluminosos o pesados, como ropa de hogar, pantalones, dotación hospitalaria. Muy bien, Manuela. O sea que ya hemos visto 2 tipos de camas, ¿cierto? Acá para esta máquina que nos explicas es una cama plana y anterior veíamos una cama cilíndrica, ¿cierto? Bueno, Manuela, vamos a avanzar, vamos con otro video, ¿sí? Vamos con otro video de esta máquina, ¿cierto? Es una máquina yo la he escuchado, ¿cierto? Dicen de cuchilla izquierda. ¿Qué detalles nos puedes dar sobre esta máquina o cuáles las aplicaciones, dónde es recomendada trabajarla? Claro que sí. Bueno, una recubridora cuchilla izquierda es una máquina cama cilíndrica diseñada especialmente para realizar ruedos y tiene una cuchilla que refila el sobrante de la tela. Esto mejora notablemente la apariencia de la costura y la productividad. Sobre todo cuando tenemos una cuchilla izquierda con corte de hilo y succión de desperdicios.
A los clientes que no disponen de esta máquina cuchilla izquierda, deben de tener una persona adicional que realiza el corte del hilo y el corte de la pestaña sobrante, el ruedo, que eso genera pues un alto sobrecosto. Claro, Manuela, una operación adicional o una persona haciendo el corte de refilado. Claro, y vamos sumando costos, ¿cierto? O sea que con esta máquina yo puedo reducir tiempo en el proceso de confección. ¿Sí es cierto esto, Manuela? Tal cual. Ah, ok. Sí, bueno, totalmente. Vamos entonces, Manuela, vamos ahora, veo este video, ¿cierto? Me parece bien interesante porque tiene algo en la parte de atrás que es un rodillo. He escuchado que lo llaman puller, ¿sí? ¿Qué podríamos decir con respecto al puller, Manuela? Claro que sí, John. Bueno, te cuento. El puller es un dispositivo instalado, como lo vemos ahí en el video, detrás del pie de las máquinas recubridoras, principalmente base cilíndrica. Este dispositivo es en forma de rodillo, puede ser dentado, como lo vemos ahí, o también puede ser liso. Y este dispositivo ayuda notablemente al arrastre de la prenda y a generar una mejor apariencia en la costura y una mayor facilidad para el operario, ya que sin este puller el operario debe jalar la prenda desde la parte posterior de la máquina. Entonces es usado en la costura de asentamientos de todos los elásticos previamente fileteados, y se verá frecuentemente en cintas, en las cinturas de las pijamas, en trajes en los trajes deportivos, en vestidos de baño, en las pretinas de las sudaderas, entre muchos otros. Manuela, muchas gracias. Veo que es una máquina versátil, que el puller ayuda bastante a las operaciones, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos por acá, tengo otra máquina, Manuela, y esta sí realmente es primera vez que la veo. Es una máquina, bueno, cuéntanos de esta máquina porque realmente no la conocía. Sí. Bueno, esta máquina es bien especial. No es muy común. Estas recubridoras tienen transporte superior y son las máquinas más completas y más confiables en la línea de Pegasus, en nuestra línea de Pegasus, al poseer el diente en la parte de arriba, como se puede apreciar en el video. Entonces tiene diente en la parte de arriba y el diente pues normal en la parte de abajo del ajuste de la máquina. Entonces esto dará un control total de la apariencia de los materiales que se cosen. Así que los defectos de apariencia o problemas por arrastre o los daños de los materiales por los dientes serán solucionados por este pie. Normalmente máquinas cama plana, cama cilíndrica y una línea muy especial que la vamos a ver en el siguiente video, que es un cilindro muy pequeño que se utiliza para ropa de niños. Es muy recomendado que tengan este transporte superior. Ok, Manuela, conocimiento nuevo para mí, para el día de hoy. Espero que para ustedes también, a todos los que están participando de acá. Entonces vamos a ver el video que nos dice Manuela con respecto al ajuste de la máquina. Acá ya va a empezar a rodar. ¿Qué tenemos acá, Manuela? Una máquina también cilíndrica, ¿cierto? Por su forma. Sí, esta es una máquina cilíndrica, cama cilíndrica, con un cilindro muy pequeño. Es una máquina, bueno, muy especial, como lo nombramos anteriormente, para ropa de niños, en la cual debemos realizar, en la ropa de niños, pues obviamente las mangas son mucho más pequeñas, el ruedo en la parte de abajo también es muy pequeño, entonces, bueno, se utiliza mucho para esas prendas. Y adicionalmente tiene también el transporte superior, que es una virtud adicional que consiste en que y esta máquina tiene una virtud adicional, y es que, como le estamos viendo en el video, se convierte en cuestión de minutos de ahí está en cuchilla izquierda, se puede convertir a sentar en muy pocos minutos, en segundos. Ok, Manuela, muchas gracias. Veo que es también otra máquina versátil. Puedo hacer el cambio a veces que terminamos una producción y
necesitamos entrar una prenda diferente, bueno, yo creo que esta máquina sería ideal para eso. Bueno, entonces ahora Así es. muchas gracias Manuela, vamos a darle espacio al ingeniero Diego Ramírez para que nos cuente ya más de la parte técnica, ¿cierto? Hemos visto del tema de funcionamiento de las máquinas recubridoras, camas planas, camas cilíndricas, los aditamentos, el puller, los rodillos, pero necesitamos y sabemos que hay muchos mecánicos, nos están acompañando personas que saben de mecánica y queremos ver esos ajustes, ¿cierto? Que a veces tenemos un problema, queremos hacer un cambio. Bueno, tenemos acá en manos al ingeniero Diego Ramírez, que nos va a contar entonces sobre lo que tenemos en pantalla. Ingeniero, bienvenido. Oh, muchas gracias, John. De verdad que, como siempre, valoramos mucho que nos tengan en cuenta para que nos vinculen a este tipo de charlas que nos encantan, donde queremos conocer nuevas personas, queremos poner a servicio de todo el gremio de confección, técnicos, dueños de compañías, personal operativo, personal administrativo, todo lo que hemos aprendido durante 110 años de historia que tiene la compañía ya. Hoy vamos a ver un tema importantísimo, muy común, que es el tema de las máquinas recubridoras, también conocidas como collarines. Noten ustedes que la máquina tipo collarín usa un grupo de puntada, una puntada catalogada como ISO 600. Ese tipo de puntada recubridora se conoce también en el lenguaje original inglés como covering o chain stitch, o en algunos casos también flat lock, que es el tipo de máquina que vimos en la capacitación pasada, las famosas FS Flaximmer, las famosas largo que ahora producimos. Esta puntada se fabrica normalmente por la intervención de un looper que le toma la lazada a varias agujas y luego regresa por el lado diferente de la aguja o por el lado contrario para cerrar la costura como tal y hacer una costura cadeneta. En este caso se requiere mínimo de un looper y mínimo de una aguja, pero en el tipo del día a día, las collarines utilizan al menos 2 agujas y el mismo looper que toma la lazada. En algunos casos, como la figura que está más abajo, se puede inclusive tener 3 agujas con un mismo looper o 3 agujas con un recubrimiento superior. Normalmente la distinción de este tipo de puntada o la forma de distinguirla de otras puntadas es porque la apariencia, o sea, porque la apariencia de costura arriba y abajo es diferente. O sea, la parte como se ve la costura por arriba, que parece ser inclusive un pespunte, suele ser diferente a la parte inferior. Este tipo de puntadas también se utiliza, es muy usada en la mayor cantidad de producción de tejido plano, aunque como lo mostró John al inicio con Manuela, tenemos máquinas, por ejemplo, para la parte de jean, la máquina de pasadores que vieron ustedes, algunas máquinas para la parte del bolsillo, pero es una máquina que se ha vuelto más especializada en la parte circular, la parte de knitting o materiales livianos, ¿verdad? Toda la costura 607 o la costura de 4 agujas es parte de esta familia, pero se ha independizado un poco más por ser el tema de Flaximmer. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de posibilidades que las recubridoras pueden darnos debido a la cantidad de posibilidades en sus distancias de agujas. Algo importante que mencionaba Manuela y Joan, la posibilidad de los cilindros que la máquina tiene. Básicamente ya ellos han enunciado que mínimo hay 3 tipos de cilindro, la cama plana, que es la más común, la cama de cilindro, que fue la cuchilla izquierda como ejemplo, o la máquina de banda de elástico, y hay cilindros aún más pequeños que son los usados en la ropa deportiva, los cilindros de dama, o en la ropa de bebés o de niños pequeños, de infantes. Entonces, queremos que ustedes conozcan una recubridora. Muchas operarias o mucho personal operativo las han visto coser, pero no se imagina la cantidad de ingeniería que estas máquinas tienen internamente. Así que, por favor, noten ustedes cómo se va ensamblando la máquina. Es un video bastante hermoso, puesto que la máquina se va construyendo hasta que pues, ya está armada, pues, comienza a moverse y a coser.
Muy bien, miren entonces como el frame o cabezal, y una vez vamos aprendiendo las partes de la máquina que nos las enseñan en la primera clase del SENA, todos los que hemos sido técnicos de confección. El frame, que es el bastidor o la cama de la máquina, pues en este caso se vuelve transparente y se comienzan a poner las piezas que conforman el eje inferior. Miren ustedes cómo va encajando toda la parte de rodamiento, la parte de contrapesos, se engancha el cigüeñal, un chaf o un árbol que viene al frente, también se instala la parte de la succión. Ustedes deben de recordar que es una política de Pegasus hacer máquinas selladas, y entonces empleamos gran parte del recurso de la máquina para poderlo hacer la máquina sellada como política exclusiva de la compañía. En este momento se está ensamblando la parte del transporte de la máquina, lo que llamamos feed dock o movimiento de dientes, que son los que se encargan de transportar el material hacia adelante, lejos del operario. ¿Sí? Se monta toda la parte de carriles, topes, tornillería general, el dial de puntada, que en este caso de la 2600 es un dial de puntada de precisión. Están viendo ustedes la máquina más rápida del mercado, una máquina de 7000 puntadas por minuto en recubrimiento. Ustedes se pueden imaginar que este tipo de recubridora que estamos ensamblando en el video cose a la velocidad de una fileteadora, de una overlock. Así que esta máquina es muy famosa en Centroamérica, es una máquina que no tiene competencia en cuanto a su velocidad. Por supuesto, requiere de operarios demasiado especializados para poder domar una máquina con estos bríos. Estamos instalando en este momento el largo del dial de diferencial. Se empiezan a montar las bielas que tienen que ver con los movimientos del transporte, el movimiento como tal del looper. Miren cómo encaja todo perfectamente. La mecánica de esta máquina, el ajuste de esta máquina suele compararse con el ajuste de relojería. Ajustes bastante precisos, donde cualquier juego, cualquier desgaste, pues nos incurre en un daño de costura o en un cambio bastante drástico en el resultado final del proceso de coser. No sé cuántas piezas hemos introducido en la máquina, pero normalmente estas máquinas tienen miles de piezas, miles de pasadores, tornillos, bielas, guías. Entonces se pueden imaginar lo importante que es mantenerlas en su mejor estado. Ese es el trabajo de los técnicos, ¿verdad? Miren cómo se siguen montando piezas. Todos los ejes que tienen que ver con la parte delantera, que se corresponde al manejo de los dientes del sistema diferencial. Y luego la máquina comienza a ensamblar la parte superior. Miren el sistema de retorno de aceite superior de la recámara de la barra de agujas. Se monta la famosa manzana, que es la que impulsa la barra. Se ajusta contra la cama, contra el chasis. Luego se monta la biela de recubridores, los contrapesos, el mecanismo de recubrimiento superior, que lo mencionábamos ahora. Normalmente no se enhebra, pero pues las Pegasus en general usan este recubrimiento, lo traen disponible y ya el cliente decide simplemente enhebrarlo o no enhebrarlo. Se instala el carril que guía el sistema de barra de aguja. Se está en este momento ensamblando para irse a instalar todo el mecanismo de driver de la barra de aguja, la bieleta que lo mueve. La guía de levantapié o el mecanismo de prensa tela, que es quien mantiene la tela en posición frente a los dientes. Se instala el mecanismo de barra de prensa tela, barra de aguja, barra de recubridor y luego se instala el mecanismo levantapié. Muy bien, ya vamos a terminar el proceso de ensamblaje. Tiene bastantes partes, Diego, ¿cierto? Dices que más de 1000 partes. Pienso que más de 1000 partes, creo que alrededor de 1250 partes, pero obviamente depende mucho de la subclase. Esta máquina, pues por ser una máquina de una Ferrari, por decirlo así, en la situación de
de su velocidad máxima, tiene unos mecanismos adicionales en la parte de bombeo. Entonces imagínate que esta máquina, por decirlo o llevarlo a términos del cuerpo humano, tiene 2 bombas de lubricación para poder soportar la exigencia de ir 1000 puntadas más arriba de lo que van las demás máquinas de origen japonés. Normalmente las máquinas nuestras y las máquinas originales, las japonesas especialmente, suelen ir en rangos de 5000 a 6000 puntadas. Esta va 1000 puntadas más arriba, por eso la escogimos, para mostrar el poderío que tiene nuestra compañía en fabricar todo tipo de máquinas. Por supuesto tenemos las máquinas convencionales que mencionaban ustedes ahora, pero queríamos usar como referente esta Ferrari. Digo, a mayor velocidad, me imagino, mayor velocidad, mayor número de unidades por hora, ¿cierto? Normalmente suele pasar así, pero también cuando el material que se cose no es coax, pues también más problemas de reviente de hilo, de accidentes de costura. Entonces, la velocidad de la máquina debe ir perfectamente acompañada de un buen hilo que soporte la velocidad. Por eso siempre hemos recomendado coax a todos los fabricantes, a nuestros clientes que nos piden que la máquina vaya a la velocidad que debe ir. En eso no hay problema. Normalmente la velocidad final, John, la fija es el hilo con el que se cose y por supuesto el operario. Pero un hilo chino o un hilo de mala calidad no suele dar el rendimiento adecuado y las máquinas suelen ser bajadas de velocidad para que por lo menos el cliente pueda coser en ella. Entonces, en el caso del cliente que cose con hilos chinos, las máquinas rara vez alcanzan las velocidades máximas con las que fueron pensadas y desarrolladas. Ingeniero Diego, muchísimas gracias por la observación, ¿cierto? Mayor velocidad, pero con un buen hilo, con un buen desempeño del hilo. Sí, señor. Muy bien, ingeniero. Somos un matrimonio, ¿no? Una buena máquina o un buen hilo. Imagínate una Mercedes-Benz o una Ferrari o un Porsche andando en una autopista que está llena de huecos. Entonces se podría equiparar a una máquina que tiene la capacidad de acelerar a 300 kilómetros por hora, a un automóvil, pero que no tiene autopista. Entonces podemos pensar que la autopista son los hilos con los que la máquina cose y el piloto, la operaria. Entonces un Lewis Hamilton con una Mercedes-Benz como esta en un autódromo va a sacar toda la velocidad para la que fue programada. O sea, una buena operaria, una Pegasus y un hilo coax. Sería la fórmula ganadora, como la que ahora tiene la Mercedes-Benz en la Fórmula 1, por llevarlo a algún deporte. Entonces ya estamos en el proceso final de ensamble. Esto lo suelen hacer máquinas, lo suelen hacer robots. En este momento pues la tecnología ha acaparado pues obviamente nuestras fábricas de producción y el único proceso que se hace a mano suele ser la puesta a punto, que suele ser bastante delicada y la dejamos a los ingenieros japoneses para tener toda la confiabilidad de la máquina. Se ponen todas las empaquetaduras que son a prueba de aceite, parte de tornillería, la parte de tapas. Las tapas van a cambiar según la subclase. Hay diferentes tipos de partes de costura, tapaderas y por supuesto dientes y planchuelas, prensatelas, pensados en lo que el cliente finalmente va a coser. Esta máquina, por ejemplo, con la planchuela que nos está mostrando, nos indicaría claramente que va a ser una operación de recubrimiento o de asentado de alguna prenda que fue previamente fileteada, lo que llamamos asentamiento de elásticos o recubrimientos de puntadas de filete. Ya estamos poniendo la coraza superior, donde se ve el modelo de la máquina, como lo mencionamos, una 2662, una máquina 2664, perdón, una máquina que no tiene comparación a su velocidad máxima. Lo que nos queda por finalizar es poner el prensatela. Este prensatela tiene una guía en todo su centro, lo que llaman el ombligo en Colombia, para que la fileteadora el operario siga el filete por toda su línea. Entonces ya queda aún más evidenciado que la máquina va a coser o va a seguir una costura de filete y va a poner sus agujas por encima para hacer ese famoso ombligo o costura de recubrimiento. Muy bien. Se pone el sistema de guía de hilos para llevar los hilos hasta las agujas. Este tipo de máquina fue la pionera de instalar el mecanismo de tirahilos sin palancas. De aquí se hicieron generaciones de máquinas del pasado que fueron muy bien
recibidas por los clientes, las MTS1, las 1500, 1600, pues están conociendo a la mamá de esas máquinas. De esta máquina surgieron ese tipo de versiones del pasado, ahora tenemos unas versiones mucho más sofisticadas que les vamos a enseñar después del video. Se pone la guía visual para que el operario no tenga accidentes con las agujas a 7000 puntadas, y pienso que ya tenemos una unidad productiva completa de la mejor calidad que el mundo haya conocido, las famosas 2600 o pura sangre, como les llaman los clientes. Entonces ya procedemos a enhebrarla. De hecho, empezamos a trabajar el tema de cuidado de la máquina. Ustedes se pueden imaginar cuántas veces a nuestro agente en Colombia lo llaman para ir a mirar una máquina que está mal enhebrada, que tiene la aguja mal puesta o está usando la aguja inadecuada. ¿Ven? Entonces, cada aguja tiene su propio guiador, su propio tensor. Es difícil enhebrarla mal, pero de alguna manera, de pronto por alguna situación de falta de entrenamiento, situación que normalmente nuestro agente en Colombia brinda, Tecnicostura se encarga de esto, suele pasar. Desafortunadamente pasa con bastante frecuencia. Entonces, la ventaja también y la buena noticia es que cada máquina de estas tiene un libro de cuidado, de manejo, donde se encuentra, por supuesto, la parte de enhebrado, la parte de cuidado desde el punto de vista operativo, o sea, el de operarios, y el de nosotros como técnicos. Muy bien. Entonces, muy buen video, buen video, ingeniero. Sí, muy bien explicado por todas sus partes. Sí, la verdad es que es un video que nos encanta y sobre todo que nos trae a colación la máquina más poderosa que hacemos. De hecho, pueden ver ustedes en pantalla que nosotros manejamos diferentes líneas de producción. ¿Con cuál fin? Con el fin de poderle llegar a todos los mercados. Sabemos que hay clientes que son pequeños, que usan unas velocidades que no son tan exigentes. Entonces tenemos una nueva serie de máquinas llamadas W500PC y W600PCH, que son los reemplazos o las evoluciones de las máquinas rosas. Todo el mundo conoció las líneas rosadas PB, ahora tenemos las líneas azules, donde por primera vez Pegasus instala el motor como parte de la fabricación de la máquina. Lo que queremos decir es que las líneas celestes que estamos comercializando ahora, en tanto en fileteadoras como en recubridoras, tienen motores hechos por Pegasus. Ningún fabricante japonés ha ido a este nivel. De hecho, hemos sido también usuarios de buenos fabricantes de motores como Hoshin, como Mitsubishi, pero ahora hemos llevado la máquina a un nivel superior y esto también nos ha dado una situación en el mercado de mejorar el precio. Entonces, las líneas celestes que les estamos mencionando van a ser máquinas que van a tener un precio como nunca antes lo han visto ustedes. Así que no tienen que irse a marcas taiwanesas o marcas chinas para poder aspirar a una máquina de buen precio, pero recuérdenlo bien, ahora con el motor hecho por Pegasus y por supuesto selladas como siempre los hemos tenido acostumbrados a ustedes. En la placa que les estamos mostrando ahora en la pantalla hay un ejemplo de una máquina rosa, una máquina celeste, perdón, la costumbre ya. Estas máquinas celestes nos dicen tres cosas. En donde dice type o tipo, nos va a decir qué tipo de máquina, de qué generación, de qué familia y por supuesto qué subclase tiene o para qué función fue armada, desarrollada. En este caso es una máquina de cama cilíndrica por el número 5, o sea que las máquinas que tengan como número primario el 5 en las máquinas celestes van a tener la claridad de ser máquinas de cama plana. Luego viene un número importante que está en la parte donde está el 05, después de la barra, que nos dice para qué fue construida o qué partes de costura se le han puesto para llegar a ese fin. En este caso, la máquina del ejemplo, una 05, es una resortadora de panty que se vende muy bien en el mercado colombiano, puesto que la parte de lingerie o de ropa interior es uno de los fuertes de nuestro grupo de confeccionistas. Luego, en el segundo reglón,
aparece una situación que es importante que los técnicos y sobre todo las personas que tienen que ver con la consecución de las partes la tengan muy presente, y es a qué distancia y cuántas agujas tiene la máquina. En ese caso, en el ejemplo de nuevo, tenemos 3 agujas, que es el primer número, y 6.4, que es la distancia entre la primera y la tercera aguja. Es el predominante, la distancia predominante en nuestro mercado, pero ustedes deben de saber que tenemos diferentes distancias. Hay distancias desde 2 milímetros en adelante, de 1, 2, 3 agujas, hasta 4 agujas, que son las máquinas imitación Fleximmer. Hay clientes que de pronto no tienen el presupuesto para una Fleximmer, que pues sabemos bien que es una máquina de un valor importante, así que ustedes deben de saber que en esta generación de recubridoras de cama plana tenemos una máquina que cose como una Fleximmer y les puede hacer un trabajo similar en cuanto a al tipo de costura. Por supuesto, hacemos la claridad de que una Fleximmer es una máquina muy particular, pero puede ser un buen inicio. Para finalizar, tenemos el device o los aditamentos o partes adicionales o dispositivos que la compañía puso para este fin. El FT9B es el sistema de cuchillas a la derecha que nos permite refilar el sobrante de la tela del borde del pantalón o del panty que se está resortando. Luego viene una barra para separar el siguiente mecanismo. En este caso tenemos el MD9A. Ese mecanismo es el dosificador de elástico mecánico que acompaña a la resortadora de panty. Es un ratchet o una unidad que mueve hacia adelante el elástico a través de unos rodillos. Y en este caso, la nueva generación de máquinas azules tiene el sistema MD9A, que es el que le corresponde a esta máquina. Y para finalizar, una vez más, el motor, que en este caso es un D322, es el motor que viene nativo, que viene instalado desde el momento que la máquina fue armada. Así que ustedes van a tener máquinas como dos con el motor desde la fábrica instalado y en gran parte construido por Pegasus. Vamos a tener las máquinas de transporte superior, que de verdad quisiéramos que la mayoría de clientes que usan géneros tan delicados como las camisetas en microfibras, con todas estas situaciones, consideraban al futuro. Son las famosas WT o máquinas de transporte superior o doble diente, que vienen en cama plana, cama cilíndrica y también en generaciones de cilindro mucho más pequeños. Tenemos una generación intermedia que también se vende bien en el mercado colombiano, que son las 3500 y las 3600. Son máquinas grises que tienen unos mecanismos y unas patentes, unas ideas que no tienen ningún otro fabricante. No los vamos a ver en las máquinas celestes, y aún siendo máquinas tan poderosas como las WT, tampoco las van a tener, tampoco van a venir disponibles. Así que las 3500 y las 3600 son máquinas muy especiales. Todas, por supuesto, son máquinas selladas. No olviden esto a la hora de tomar una decisión. Pegasus es sellado y ningún otro fabricante, aún de origen japonés, tiene esta situación asumida o otorgada como garantía. Así que una máquina nuestra pierde aceite y durante su año de garantía nosotros lo vamos a asumir como un problema nuestro. Las demás marcas lo consideran normal. Ustedes saben, como técnicos, los que sufren el problema como dueños de fábricas, y los mismos usuarios finales como los operarios, lo que cuesta una máquina que mancha, lo que nos significa una máquina que tengamos que estar todo el tiempo limpiando. Aquí están las máquinas de transporte superior, se está marcando el diente, que es la ventaja que la diferencia de las demás. Es la máquina a prueba de problemas de apariencia, como lo decía Manuel ahora con John. Son máquinas que solucionan los problemas de transporte de cualquier tipo. Esta máquina pasa por donde tenga que pasar. Les decimos las 4x4. Están las líneas intermedias que mencionábamos ahora, las series 3000. Son máquinas que vamos a ver unas situaciones muy puntuales. Y por supuesto la línea económica o la línea básica, que también es sellada y que viene con todo lo mejor que Pegasus ha venido construyendo durante años. Cualquiera de las mencionadas van a venir con una situación que hace la diferencia frente a todos los demás. Todos los lugares por donde el aceite encuentra camino en otras marcas, en Pegasus no lo va a encontrar. Si lo encuentra, ustedes pueden libremente llamar a Manuela o a su asesor de confianza
que les ha vendido el equipo y se hará la reparación sin ningún costo. Aquí vamos a ver un ejemplo que nos encanta mencionar y es una prueba bastante fuerte donde le hemos puesto más aceite del que la máquina suele tener solo para ver qué pasa con la parte de los bujes de la barra del looper superior, lo que llamamos barras de aguja. Ponemos esa tapa transparente con el fin de que la gente vea lo que sucede adentro. Esto no es normal, de nuevo lo reiteramos, las máquinas no suelen tener los bujes sumergidos en aceite, pero lo hacemos para mostrarle a la clientela en general, a nuestros muy queridos seguidores y sobre todo clientes, quienes confían en Pegasus, cómo la máquina es tan confiable que aún en esta situación tan precaria, da este resultado. Miren ustedes, perfectamente seca. Si ustedes hacen esta locura en una máquina de otra marca, van a encontrar un resultado bastante negativo y les va a demorar bastante tiempo, les va a tomar tiempo volver a eliminar ese goteo. Muchos técnicos dicen que se han puesto en estas porque a veces creen que esta situación no es real, que desde que hicieron esta locura con otras marcas de máquinas, pues les ha tocado prácticamente ponerles situaciones de sellantes o de, ¿cómo lo decimos?, de sellos locales, porque el aceite al encontrar el camino no lo ha olvidado, dicho por los mismos clientes, que el aceite encontró el camino de la barra y parece que no lo quiso olvidar y va a seguir bajando por ahí. Cada año que pasa, cada tiempo que se ruedan las máquinas, este problema se va haciendo mucho más evidente y mucho más difícil de solucionar. Así que una máquina de otra marca, mientras más tiempo trabaja, mientras más se envejece, más facilidad de fugas va a adquirir. Así que, por favor, de nuevo, señores, señoras, todos nuestros amables clientes y los que lo van a hacer, tengan este punto en consideración a la hora de tomar decisión. Si una máquina china, si una máquina genérica, es una buena idea. ¿Y cuánto tiempo emplean los técnicos tratando de hacer lo que no tiene solución? Sellar una máquina que nunca fue sellada. Por todos los lugares donde el aceite se pueda perder, nosotros hemos hecho un ajuste, hemos desarrollado una pieza, hemos cambiado la lubricación, hemos hecho situaciones patentadas para que no suceda. Eso nos da una gran ventaja frente a todas las demás marcas con las que competimos. Muy bien. Entonces, todas nuestras máquinas recubridoras también tienen una situación muy puntual, también patentada, donde si el cliente quiere pasar por superficies que no son gruesas, perdón, no son gruesas más, o son gruesas más que cualquier cosa, voluminosas, con solo cambiar soltar un par de pernos que estamos señalando, la máquina va a tener una carrera o stroke mayor, casi 2.5 milímetros más de carrera, sin que la máquina pierda su condición de costura. Esta gran ventaja nos permite hacer este tipo de costuras en materiales que no son gruesos, pero son voluminosos, como las sudaderas, como el material perchado, la misma ropa de bebé, donde las aguas tipo 70, delgadas, se suelen quebrar. Pues con este cambio de stroke, que es lo que se conoce, que vienen todas las recubridoras azules en adelante, pues nos permite pasar por un nudo como este que se ve en pantalla, como si no tuviera ningún cruce de costura. Miren la diferencia de una recubridora como la que está a la izquierda, que es una máquina anterior o quizás otra marca, y miren cómo pasa la nuestra. Muy bien. La máquina gris o las series 3000 son máquinas de cama cilíndrica y de cama plana, ambas con un sistema muy particular de palanca tira hilo. Esta máquina, con solo cambiar estos tornillos que vemos en pantalla, nos va a dar costuras sueltas y costuras amarradas como ninguna otra máquina. Ustedes se pueden imaginar lo que sucede como técnicos cuando soltamos las tensiones para lograr una costura que no reviente, el famoso reviente de costura o de elongación. Pues la serie gris o 3000, que para cama plana es 3500 y para cama cilíndrica es 3600, pues tiene este tornillito, pues que no es solamente el tornillo, pero sí es un juego de palancas que han sido desarrolladas
meticulosamente con unos cálculos matemáticos muy sofisticados para que la máquina agote el hilo en diferentes puntos de costura, por decirlo de alguna manera resumida, y nos dé como resultado final una costura suelta llamada soft seam o una costura amarrada, que es la que dan todas las máquinas de coser, llamada tight seam. Entonces, si ustedes son de los clientes que tienen muchos tipos de materiales, que cambian constantemente de materiales de costura, de hilos, o simplemente usan la máquina en diferentes tipos de producción, consideren las series 3000 en vez de las series celestes. Lo bueno aquí es que ustedes van a encontrar una máquina para cada una de sus necesidades. Esta situación también es muy normal en la ropa interior que usan materiales woolly o lo que conocemos como microfibras o hilos de tipo nylon. Esos hilos suelen ser hilos que se esponjan y esconden la lazada looper. Esta palanca ustedes pueden ver el tamaño de su regulable y lo que nos provee son lazadas adicionales para que el problema del levantado o la famosa costura peluda sea solucionada con solo mover este par de tornillos. Las máquinas en general, azules, grises o las WT, todas vienen con un sistema de marca para que el operario se encargue de ponerle el sistema de recubrimiento, perdón. Este sistema suele ser instalado por el mecánico, ya que pocos operarios tienen el principio técnico para instalarlo, pero cuando se tiene una mirilla y se tiene una base, el mismo operario está en capacidad de instalarlo. Las series grises tienen el drenaje por la mitad de su cárter, así que para sacarles el aceite cada mantenimiento, que ojalá fuera cada 6 meses, no es necesario sacarla de su base como sucede con todas las demás máquinas. Las máquinas grises tienen la leva por fuera, así que un enredo, un problema de rotura de leva que lamentablemente se puede dar, en una máquina de estas se hace en cuestión de minutos. Las demás máquinas requieren de un técnico especializado que debe de sacar la leva desde el interior de la máquina para poder reparar la leva o inclusive para sacar un enredo provocado por el hilo. La operaria, para sacar el enredo, solamente suelta un tornillo y vuelve y lo pone después de sacar el enredo, de manera que la posición de la leva no se pierde. Ya hablábamos del sistema de stroke, ahora lo estamos viendo en la máquina gris, de nuevo lo enumeramos para que no se olviden que todas las Pegasus de esta era tienen esta situación. En las camas cilíndricas todas tienen tienen un ajuste para que el diente diferencial se pueda acercar o se pueda alejar del diente principal. Esto es una bendición cuando tenemos una máquina que hace un poco de todo. La distancia del diente diferencial en una máquina de ruedo no es la misma a una máquina que, por ejemplo, necesita traccionar, como una máquina de puller, como la que mencionaban Manuela y John, donde necesitan pasar una costura como la que está en pantalla. Así que los dientes juegan un papel fundamental y la distancia entre ellos con mayor razón. En esto todas son iguales. Lo que estamos mencionando es que la máquina puede inclinar los dientes. Esto es una situación que todas las máquinas tienen ahora. La máquina de cama plana tiene una situación, bueno, me refiero a la máquina de gama media, tiene una situación donde la tapa expone toda la parte de costura, así que el operario y por supuesto nosotros los técnicos podemos acceder a la parte de costura de una manera mucho más fácil, mucho más placentera y mucho más rápida. Entonces, no olviden que tenemos diferentes líneas de confección pensadas en cada uno de ustedes. La gente pensará, o los clientes que no conocen a Pegasus, podrán pensar que estamos lejos en precio. Yo los invito a que se pongan en contacto con nuestro agente en Colombia, que es Tecnicostura, para que se sorprendan. Muy bien, vamos a ver rápidamente cómo la máquina tiene dos puntos o tiene dos visiones o dos niveles de ajuste, ¿verdad? Nosotros debemos de olvidarnos de que todo lo que a la máquina le pase es de carácter técnico. Hemos siempre discutido que nuestra mano derecha es el operario, es quien conoce la máquina, es el doliente, es quien sabe los peros hasta el ruido. Así que tenemos que hacer una alianza, tenemos que hacer un matrimonio,
una relación de armonía con el operario para que sean ellos quienes nos den las primeras indicios de que la máquina no está bien. Es muy importante que ustedes sepan que, como siempre lo hemos mencionado, el operario tiene que hacer una revisión previa antes de llamar al técnico. El estado de las agujas es primordial en una máquina de estas. Así que el operario, antes de llamar al técnico, tiene que verificar que las agujas son las adecuadas. Las recurridoras suelen usar el sistema UY 128 y pues mientras más delgado mejor. Así que ojalá también esto lo hagan ellos previo al llamado al técnico. El enhebrado, ni más faltaba, tiene que estar bien enhebrada. Las tensiones de los hilos tienen que ser las menores posibles. Los tensores tienen que estar limpios, sobre todo cuando se usan hilos chinos. Se suelen llenar de una capa que se llama apresto, que es el mismo caucho que va quemando, que va dejando en los tensores el hilo que no tiene el proceso de mercerizado. Muy importante que el operario todos los días mire el nivel de aceite y lubricación. Eso se lo enseñamos a cada uno de los operarios que podemos visitar. Cuando la máquina tiene problemas de ajuste o de apariencia, el diferencial o el diente diferencial juega un papel fundamental en la solución de los problemas. La presión del pie también influye mucho en los problemas de apariencia y de daños del material. Así que mientras menos presión tenga la máquina en el prensatela, pues mejor va a coser. Si la máquina tiene cuchillas, como las cuchillas izquierdas de ruedo o las máquinas de Panty, periódicamente el operario hace una prueba que se le enseña a ellos con los hilos. El operario pone el hilo en las cuchillas y si el hilo es arrastrado o es cosido o es movido hacia atrás, ya el técnico entrará a reemplazar las cuchillas. Por supuesto, si ustedes como técnicos o los mismos operarios o el mismo dueño de la máquina escucha un cambio de sonido, sobre todo yendo hacia arriba en decibeles, por favor absténganse de manejar la máquina, de moverla y llamen inmediatamente a su técnico de confianza, o si la máquina está en garantía, pues pónganse en contacto con Manuela. Muy bien. Esta copia del manual que tenemos aquí es precisamente el manual que la máquina trae por defecto, así que no estamos usando un manual diferente a ninguno, o sea un manual, como se dice, oculto. Las máquinas Pegasus vienen ahora con la situación del ahorro del material verde, la situación verde, vienen con un disco, que lo voy a abrir por otro lado, un disco que nos indica donde viene toda la parte de ajuste de la prenda, de la máquina, disculpe. Así que, por favor, imagínense, denle una miradita. Ustedes, cuando compran su celular, cuando tienen un electrodoméstico nuevo, lo primero que hacen es leer el manual. Ahora imagínense con una máquina que es la máquina que ustedes han comprado para, pues, obviamente, producir en ella y buscar su sustento. Entonces, por favor, hagan todo lo posible para darle una leída a este manual. Perdón, discúlpenme que me he salido. ¿Pueden ver el manual ahora, John? Ingeniero Diego, ¿se ve el manual Sí. de PDF? Sí, señor. Ok, se ve muy bien, muchas gracias. Es que pensé que no se veía. Entonces, este manual viene en todos los idiomas, así que no hay disculpa para omitir lo que el manual dice. Ustedes pueden darse cuenta que el manual viene con una lista que no tiene pérdida en cuanto a los pasos que se deben de seguir, que pues obviamente estamos tratando de llevar hoy al ritmo que se pueda, pero como siempre hemos hablado, hemos venido haciendo después de pandemia, la promesa es que muy pronto vamos a hacer ya un seminario donde vamos a ir más profundo en la parte mecánica. Pues hoy estamos, como se dice, introduciendo la línea de recurridoras con nuestra relación tan cercana con Coax, pero entonces para llegar a una situación mucho más profunda, como hicimos con nuestra Flaximer, quedamos con la promesa de que ustedes se unan a un seminario posterior donde ya el tema técnico sea mucho más vaya mucho más a profundidad. Por supuesto, todos los tips para que la máquina esté en condición están en este manual. Así es. Miren ustedes la máquina desde su propio armado, miren cómo indica inclusive cómo se debe de mover de su posición original o cuando se saca de su caja.
cómo se debe de asir, cómo se debe de elevar sin que se vaya a romper nada de ella. Nos dice que gira en este sentido. Ingeniero, ese manual lo podemos compartir con las personas que están asistiendo a la actividad. A pedir el favor a Manuela que lo haga mientras estoy explicándolo, me parece una gran idea. Lo voy a subir al chat para que todos tengan acceso. Claro que sí, gran idea. Pegasus pone en cada uno de los lugares donde puede haber un accidente, pues no podemos desconocer que esta es una máquina en mínimo de 5.000 puntadas por minuto, o sea, que la aguja se mete en la planchuela miles de veces por minuto, ¿verdad? Si ustedes se imaginan lo peligroso que puede ser esta máquina, por eso Pegasus instala sistemas de bloqueo visual, pone marquillas en todo lugar, le mantiene diciendo al cliente, por favor, cuídese, que esta es una máquina industrial que puede ocasionarle un accidente. Muchos clientes retiran este salvaguarda de los dedos, que porque no los deja ver, no sabe usted lo que duele atravesarse el dedo con una aguja. Obviamente yo soy uno de los que en algún momento no hizo caso y pagué. Así que es muy importante que todos estos elementos que están marcados en el manual sean siempre usados y nunca sean desmontados, por más que el operario piense que le estorba o no le sirve. Esto no es una situación de juego. Les decía Manuela y John que la máquina se puede montar de varias maneras. Se puede montar sobre la mesa o por debajo, como se conoce, sumergido. Ahora estas máquinas nuevas ya no tienen este tipo de correa ni de motor, como ya la tienen otras marcas. Nosotros tenemos el motor directo y ya el motor encaja en el chasis de la máquina. Señores, muy importante que el aceite sea un aceite original, ojalá lo compren a un distribuidor de confianza, ojalá tenga certificado, ojalá también el aceite se cambie cada 6 meses por lo menos. Es muy importante que el primer cambio de aceite se haga al mes, puesto que la máquina con ese aceite está lavando todo el proceso de fabricación que tuvo. Las operarias o los operarios están en la obligación de revisar todo el tiempo que esta mirilla 3 suba aceite. Si la máquina se mueve y esta mirilla no tiene un chorro que golpee potentemente esa ventana, la máquina está sufriendo un infarto, le está dando un daño que quizás en algunos casos sea irreversible. Así que la invitación para los que tienen que ver con la parte de producción es que una máquina que no esté lubricando, que no esté subiendo aceite, por favor no la trabajen hasta que el personal especializado de su compañía, o si la máquina está en garantía, por supuesto, pues sea revisada para corregir este grave problema. Los tanques que se están mostrando en pantalla se conocen como HRs. Son tanques de silicón, son tanques donde se puede poner silicón o aceite de silicón, y una función importante que muchos técnicos desconocen es que sirve para solucionar problemas de daños del material. Ustedes se pueden imaginar el calor que genera una aguja a 5.000 puntadas por minuto o más. Así que este aceite llega a una almohadilla que está en las agujas y lo que hace es refrigerar las agujas en su punta y bajarles el calor, bajarles la temperatura. Así que muchos problemas que tienen que ver con el daño de la fibra al hacer contacto con una aguja que puede llegar a 90, 100 grados fácilmente, créanme ustedes que tiene gran parte de solución usando aceite siliconado en la parte 2 para las agujas y en el tanque 1 para los hilos. Por supuesto, una máquina que no está en buen estado, con todo el aceite que le pongan en estos dos dispositivos, aún va a seguir molestando. El enhebrado, ya sabemos que el enhebrado tiene que ir por todos los lugares que el fabricante recomienda, puesto que por el contrario nos va a dar un resultado malo, los famosos saltos de costura, los famosos defectos de costura o el reviente de la fibra como tal, del hilo. Cada tensor tiene un hilo, aquí se muestra cómo se debe enhebrar según el material que se cose. Este guiador 2 puede venir en este soporte para materiales elásticos como los nylon o para hilo montado sobre el propio soporte de aguja. Muchos técnicos han preguntado cuál es la diferencia de ponerlo arriba y abajo. Pues ya el mismo manual lo ha venido diciendo por años y quizás no le poníamos cuidado. Lo mismo para el hilo del recubridor, cuando es un hilo de fibra como el coax, es un hilo, un EPIC, un hilo que viene pues con poca elongación,
pues entonces se debe meter por el tensor. De lo contrario, si es una fibra, un material licado de fibra elongada, entonces no debe de ir por ahí. La presión del pie debe ser la menor posible, por supuesto. El largo de puntada, pues también debe ser un número de puntadas pues, que permita que el operario fluya, pero que no sea tan largo que nos dé una costura fea, una costura que se rompa al elongar el producto. Normalmente en nuestro mercado, las máquinas recurridoras habitan entre las 12 y las 16 puntadas. Una máquina con menos de 12 puntadas se le considera que está cosiendo un producto de baja calidad, así que por favor considérenlo. El diferencial tiene que ver mucho con la apariencia de la costura, especialmente en las máquinas de ruedo. Cuando está muy arriba, como está en la figura, suele dar problemas de prenses o dobladillos de muy mala calidad, pero cuando se baja el número al mínimo, nos da problemas de estiramiento. Entonces hay que ponerlo en un nivel en donde la máquina trabaje sin hacer ni lo uno ni lo otro. Ya hablamos del tema de la tensión del hilo, el menor posible. Muchas veces nos ponemos a apretar los hilos a sabiendas de que internamente están llenos de apresto los platos y simplemente es la situación de desmontarlos y limpiarlos. Primero hagamos eso antes de tensionar la máquina. Para asearla siempre debemos de quitar la planchuela. En este caso las Pegasus vienen con un bracket que se le quitan un par de tornillos y queda evidenciado el sistema de costura para poder hacer limpieza. No se recomienda usar el aire comprimido, puesto que el aire comprimido está viciado y si aún fuera aire limpio, que afortunadamente muchos clientes están cambiando su sistema de compresión, aún con sistema limpio, el aire mete la basura en los recovecos de la máquina, en los lugares donde no debería de estar y se generan acumulamiento de este material que luego nos va a dar un problema consecuente, que son las fugas de aceite. Así que traten de hacerlo con aspiradoras o con brochas. La aguja siempre tiene que ir arriba, a su tope. Nunca deberá ir ladeada. El cuento de los operarios de que la ponen de lado mientras el mecánico llega, no es aceptado. Si una aguja se pone de mala manera o se usa la aguja de un calibre diferente a la que el técnico puso a punto, pues déjenme decirles que le están dando muerte al looper. La punta del looper en las máquinas de coser es vital. Si la aguja hace contacto con la punta reiteradas veces, esa punta va a perderse y el looper deberá de ser cambiado. Luego llega un problema adicional y es que usan loopers genéricos. Entonces, luego, el problema inicial que lo causó una mala puesta de aguja se cambia por uno peor. Y es usar partes de máquinas que no son Pegasus, donde vamos a tener un resultado que no es el mejor. La máquina va a empezar a dar problemas de costura. Por más que el fabricante que se los venda les diga que el looper es idéntico o la planchuela es la copia de la Pegasus, créanme que nosotros no tenemos ningún negocio ni tenemos ningún cliente diferente a nuestra propia fábrica que nos hagan piezas de coser con nuestros requerimientos. De hecho, ustedes deben de saber que si la máquina usa piezas genéricas y está en garantía, va a ser un detonante para que la garantía se pare, para que la garantía sea momentáneamente detenida hasta que la máquina recupere la condición con la que se fabricó. Hasta este punto llega el operario llega hasta ahí, tiene que verificar que la máquina lubrique. Ya la parte de los cambios de aceite hacen parte del trabajo del mantenimiento preventivo. Estimados invitados, una situación muy importante radica en que el mantenimiento preventivo nos da la pauta para el año que la máquina va a tener. Lo que les quiero decir es que si la máquina tiene un buen mantenimiento preventivo al inicio del año o al final del año anterior, la máquina va a tener un éxito, va a tener una situación estable en su desarrollo. Si en ese mantenimiento cambiamos las piezas que están dañadas, la tornillería que no está bien, y ponemos las piezas originales de Pegasus, créanme que la máquina va a tener muy pocos eventos lamentables, como los daños de costura o peor aún, las roturas de piezas de costura. Así que consideren hacer mantenimientos periódicamente. En algún momento todos van a tener los detalles de Manuela, a través del mismo John, del mismo Coas, nos pueden buscar. Si tienen alguna inquietud con la situación de cómo cuidar su máquina, nosotros
no tenemos ningún problema en visitarles para hacer énfasis en esto. Este tema técnico es bastante amplio, es un tema bastante, como lo decimos, muy llamativo, muy atractivo. Miren ustedes que cada máquina que fabrica nuestra compañía japonesa tiene una galga o tiene una herramienta para ponerla a punto. Ese va a ser el tema que vamos a abordar en nuestra siguiente reunión, en donde vamos a ir más a fondo con la puesta a punto de nuestras recubridoras o collarines, y se usa este juego de herramientas que se ve en pantalla, las galgas, para poner a punto la máquina. En esta cajita se tienen las herramientas de las camas planas, las camas cilíndricas y las fileteadoras. Todo cabe ahí. Muy bien, los puntos de chequeo técnico, y con esto ya le vamos dando final a nuestra reunión de hoy, tiene que ver con revisar lo que el operario hizo. Muchas veces el operario dice, ya cambié las agujas, y resulta que no lo hizo o la puso mal. Así que tenemos que volver en los pasos que previamente el operario debió revisar para no darles todo como un hecho. Muchas veces el operario, muy querido, nos quiere ayudar y sabemos que suelen ser personas muy colaboradoras, pero nuestro trabajo como técnico no lo podemos delegar a ninguna otra persona. Entonces tenemos que volver en los pasos que el operario previamente hizo para luego retomar lo que nos corresponde. Entonces volvemos al tema de estado de agujas, enhebrado, tensiones de hilos, tira hilos, posición de la leva, si de pronto alguien la ha movido, suele pasar. De nuevo miramos el ajuste de dientes y el diferencial. Si el problema fuera apariencia, la parte de revisión de las partes de costura, si la máquina tiene un problema de salto, tiene un problema grave de daño de agujas, tenemos que verificar que las partes que están montadas están en buen estado y son genuinas. Normalmente están marcadas con el logotipo de Pegasus, que es una M y una P, y suelen ser vendidas directamente por nuestro agente. Nosotros, o Tecnicostura, como agente en Colombia, suele vender directamente las piezas de costura. Así que si tienen alguna inquietud con una pieza que hayan comprado a través de un tercero, no duden en ponerse en contacto conmigo directamente, y con todo gusto les voy a hacer la salvedad si la pieza corresponde o no a nuestra fabricación. Recuerden que las piezas que no son Pegasus inmediatamente inhabilitan la garantía que el cabezote tiene por un año. Así que consideren si es buena idea usar piezas genéricas o si es mejor ir a la fija con repuestos originales. Por supuesto, valen más, pero ustedes se pueden imaginar cuántos loopers hizo Pegasus para hacer uno bueno. Los fabricantes chinos, todo lo que fabrican lo venden, entonces por eso el costo de una pieza genérica y una pieza genuina suelen ser abismalmente diferentes. Si al final de todas las revisiones previas, lamentablemente la máquina no tiene un resultado, vamos a la parte de calibración. Esta figura nos encanta porque nos muestra una costura que está saludable. Ustedes van a notar que las agujas las lazadas están separadas entre ellas y el hilo del looper en color azul está totalmente desplegado. Seguramente las agujas que van a entrar en estos 3 puntos van a encontrar lugar por donde pasar, y esta costura seguramente va a ser saludable. ¿Cómo hacemos que la máquina cosa así? Normalmente las máquinas tienen unas medidas que vienen estipuladas en el manual. Una muy importante es la posición de la leva tirahilo al momento de que las agujas están entrando en el looper. En el momento A que tenemos en pantalla, las agujas han de estar entrando, especialmente la aguja más baja, deberá estar entrando en el soporte, en el cuerpo del looper, perdón, de manera que el triángulo que ustedes vieron en pantalla anterior esté totalmente tensionado. Nuestras planchuelas, nuestras partes de costura están diseñadas para que esta leva apriete el hilo lo suficiente y no dé túnel. El problema más grave de las máquinas genéricas es que las máquinas suelen dar costuras que no son muy planas, entonces empezamos a mover esta leva de manera que buscamos que la costura sea un poco más abierta, y lo que cambiamos o lo que recibimos a cambio de que la costura quede plana son saltos de costura por retorno. Así que nuestras máquinas vienen todas con unos tipos de planchuela perfectamente pensados para que el cliente pueda trabajar las tensiones apretadas y aún así la costura no se acanale. En este punto que está en pantalla, debe la leva soltar su hilo para
que la costura no se pierda. Más que mover la leva, pensemos en cambiar los recuperadores, los números 5 y los números 6, hacia adelante o hacia atrás, para cambiar la apariencia de la costura por debajo. Más que mover la leva, consideren mover estos dos guiadores que son fantásticos para encontrar solución. El sistema de recubrimiento es muy sencillo de instalar. Recuerden que nosotros en Pegasus les hemos puesto unas guías adicionales para que casi cualquier persona lo pueda poner. Entonces ya los servicios técnicos que nos tocaba o le tocaba hacer a nuestro agente para ir a instalar un recubridor se han dejado de hacer. Ya lo hacen los mismos operarios, se les da una pequeña introducción y este ajuste no lo tienen que estar haciendo ellos porque la posición no se pierde. Sin embargo, consideren que la máquina o el recubridor superior nunca debe hacer contacto con las agujas, especialmente con la izquierda, que es la que estamos señalando. Por otro lado, tiene que ir adelante por lo menos unos 5 milímetros para que la costura superior sea completamente terminada. Esto es muy sencillo. El guiador que está en el soporte de agujas, el guiador largo que viene con una franja y el mismo recubridor tienen una posición que es muy sencilla de encontrar. Miren ustedes cómo en pantalla se ve que la punta del recubridor pasa la mitad de la ranura del recubridor largo, como el bastón, como le conocen, o el guiahilo que va en el ojo, viene también alineado con esa franja y todo ese grupo de partes se alinean perfectamente sin tocarse entre ellas. Ahí está. 1 milímetro, medio milímetro, de manera que uno de los sonidos metálicos que suele dar esta máquina suena bastante raro, suele pasar cuando estas tres piezas están desalineadas y se empiezan a tocar entre ellos. Ahí está una de las grandes posibilidades por la que suena raro. Simplemente pongan estas piezas en línea, como lo dice el propio manual de la máquina. La tensión debe ser la mínima, pero con materiales como los hilos Coat, que son muy suaves, a veces necesitamos lo contrario, que es apretar. Este tensor auxiliar del recubrimiento se debe poner a funcionar, o sea, se debe pasar el hilo por él, cuando vemos que la tensión, a pesar de tener la tensión principal apretada, no termina de ajustar. Entonces, este auxiliar se pone en funcionamiento. La altura de los dientes ha de ser de 1,2 a 1,5 milímetros, lo que se traduce en que los dientes deben de sobresalir sobre la planchuela solamente lo que corresponde al filo del diente. Si se sube más, va a haber un problema de daño del material o de transporte negativo, o sea que los dientes van a transportar asomados y la máquina va a tener costuras muy irregulares en su tamaño. De este tornillo se le va a la altura necesaria. Si ustedes vuelan este tornillo como se le conoce o lo eliminan, se corre el riesgo de que cuando el pie suba, rompa el recubridor. Así que tengan mucho cuidado, traten de que el pie suba lo que el fabricante recomienda y no hagan mucho más. Ya entramos en la parte avanzada, que como lo prometimos, la vamos a ver con mucho más detalle en una siguiente reunión, que por supuesto haremos con el acompañamiento de Coats. Ustedes deben de imaginar que un hilo malo ni siquiera va a ser exitoso con una Pegasus. Muchas veces el cliente nos llama y nos reclama y nos dice: mire, Diego, su máquina no está cosiendo a la velocidad que la compré, o mire, su máquina a la velocidad que la estamos cosiendo nos revienta. Entonces, por supuesto, vamos a mirar y la nuestra es la que más rápido cose, pues no está alcanzando la velocidad que el cliente considera, pero otras marcas inclusive están yendo mucho más por debajo porque no soportan el trajín del hilo. Al final de todo, llegamos a la conclusión que el hilo es el problema y nos ponemos en contacto con John en Coats, quien inmediatamente soluciona el problema. ¿Cómo? Dándole al cliente el hilo que corresponde a cada situación, un hilo que tiene todo el proceso adecuado, con todo el acabado y toda la parte de suavizado, y ustedes inclusive, se los prometo, van a sentir una máquina que suena menos por el solo hecho de cambiar el hilo. Es increíble que el hilo genera una vibración, genera un chasquido, un roce tan abrasivo, que la máquina parece que estuviera masticando piedras, por decirlo de alguna manera. Entonces, por favor, consideren usar un hilo de buena calidad. La ventaja de Coats es que usa hilos o tienen también un estrato de hilos de acuerdo a cada cliente, y van a haber hilos de un costo que ustedes van a decir: yo por qué no había hecho esto antes. Y lo primero que ustedes van a evidenciar es que sus problemas técnicos
van a empezar a desaparecer. De todas maneras, al menos cada año, durante la garantía, es importante revisar estos puntos que están en pantalla. La medida A se conoce como altura de barra. Esa altura de barra suele ser entre 7.1 milímetros y 8.1 milímetros de acuerdo a la máquina y en el estado que se encuentre en la carrera de loopers. Ustedes se pueden acordar que hablábamos ahora de una virtud de las máquinas Pegasus que se llama extratorque. Ustedes deben entender que la altura de la barra va a cambiar si el extratorque está activo o no. Así que siempre que vayan a hacer este ajuste, como les digo, lo vamos a revisar con más detalle la próxima vez, vamos a tomar mucha nota de que el extratorque no esté activo para darle la altura adecuada a cada barra. Lo que nunca vamos a aceptar como Pegasus es que el alineamiento de la barra que vemos en la franja B sea diferente al alineamiento paralelo. O sea, muchos de nosotros como técnicos cambiamos el centrado de las agujas pensando que al acercar más la aguja que estoy señalando, o sea, la aguja derecha, acercarla más o echarla más hacia atrás para que esta aguja se acerque al looper, nos va a dar una solución a nuestro problema de salto. No es así. Recuerden que estas máquinas collarines o cover stitch tienen más posibilidad o son más propensas a saltar por retorno, o sea, cuando las agujas regresan, a tomarle la lazada al looper y el looper está retrocediendo, que en el sentido opuesto. O sea, es más propenso una máquina Pegasus a saltar por retorno, retrocediendo, que tomando la lazada cuando el looper va hacia adelante y toma el bucle de cada una de ellas. Esa es una situación que se ha estudiado y por eso nuestras máquinas vienen con situaciones tan puntuales como las palancas tira hilo de la serie Glisis. Esta distancia, que es muy conocida por todos nosotros los técnicos, se llama el looper gauge o distancia looper aguja. Esta distancia suele ser de 2,8 milímetros hasta máximo 3,2 milímetros. Se suele estandarizar con el uso de galgas, pero un looper que está en mala posición, lo primero que hace es golpear las agujas. Así que tengan mucho cuidado, nunca muevan este ajuste si no están seguros de que lo pueden hacer bien. De hecho, es muy recomendable que toda esta situación del manual técnico que estamos enfrentando ahora, que estamos desglosando, la haga personal calificado. Si algún dueño de máquina quiere entrar en esta situación de hacerse cargo de sus máquinas, con todo gusto miramos qué podemos hacer para brindar una especie de entrenamiento de mantenimiento que se llama primeros auxilios, pero normalmente esta puesta a punto suele a nosotros como técnicos demorarnos muchos años de entrenamiento para hacerlo bien. Así que por favor traten al máximo de dejar esto en manos de profesionales, porque cualquier pieza de costura de esta máquina no es nada barata. Entonces luego la cambiamos por una genérica y tenemos un problema adicional. Miren ustedes que en la última aguja que se muestra en pantalla, o sea la más lejana del looper, es normal que en nuestras Pegasus haya una pequeña luz. No se asusten, recuerden que la máquina en esa posición, la lazada es muy grande, entonces no hay necesidad de pegarla en su punta para que cosa bien. Siempre tengan en cuenta que los guardagujas son el alma, o son como lo dicen los guardas, son los guardaespaldas del looper. Un guarda puede valer $2, $3, pero un looper puede valer 40 o 50 dólares. Entonces, juzguen ustedes a quién hay que cuidar. Si cuidamos los guardas dejándolos separados o cuidamos al looper protegiéndolo con los guardas. En las Pegasus, de manera especial, los guardas suelen proteger las 3 agujas, así que por favor háganlo, al menos las 2 primeras. Esas 2 primeras, o sea, la que estamos señalando o en la que en este momento el looper está entrando a tomar lazada, es la que suele romper la punta del looper. Así que por favor, cuiden esa punta del looper, el alma del looper, haciendo que el guardagujas que está en pantalla, el número 1, haga su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del guarda? Aquí se los estoy mostrando. Empujar la aguja hacia afuera o sacarla del contacto con el looper para que en la segunda aguja la distancia sea 0. Lo que se traduce en que en algunos casos es perfectamente normal que la máquina, el looper, sin la acción del guarda, haga contacto con la aguja, pero luego el guarda quite ese contacto. Lo que no debe pasar es que haya contacto con la segunda o con la tercera aguja. Si eso sucede, la máquina inmediatamente va a comenzar con un sonido raro y
en cuestión de días, ustedes van a mirar que el looper ha perdido su punta en sus máquinas. Así que por favor, traten de hacer este ajuste con toda la paciencia. Una vez más los invitamos a que lo hagan a través de manos expertas, y si no tienen un técnico de planta, pónganse en contacto con el vendedor que los asesora para que sea ese asesor quien les busque un técnico. Muy importante esta información. El guardalaza. ¿Perdón? Muy importante toda esta información, ¿cierto? Esta es donde se va. ¿Sí me escuchan bien, ingeniero? Sí, te escucho perfecto. Adelante, por favor. Bueno, importante toda esta información. Unos conceptos muy técnicos, ¿cierto? Tanto para las personas que se quieren capacitar en el ajuste de la máquina, como el operario con los primeros auxilios que nos mostraba Diego, o también los dueños de las compañías que quieren comprar una máquina y necesitan tener el mejor criterio para hacer la selección de la máquina. Ingeniero, para el tema de la capacitación que propones, ¿cuál es la fecha tentativa o cómo podemos hacer extensiva la invitación? John, muchas gracias. Como siempre, tú vas a ser parte de ese seminario porque, como lo reiteramos siempre, es un matrimonio, es un buen hilo con una buena máquina, y creo que lo vamos a hacer en este mismo mes. De hecho, yo lamento no tener una fecha exacta para esta vez, me disculpo por ello, pero les aseguro que va a ser este mes porque queremos terminar el año con este broche de oro, que sería haciendo una capacitación usando el uso adecuado, utilizando las galgas como siempre lo hemos usado como filosofía, manejando galgas para que el lenguaje de las máquinas sea el mismo. Así que, John, obviamente tú vas a ser el primer enterado porque pues siempre recurrimos a COATS para que nos den el soporte que corresponde. Pienso, John, en definitiva que va a ser este mes, pero prometo darles una fecha quizás la próxima semana, ¿de acuerdo? Ok, Diego. Diego, ¿me ayudas acá? Hay algunas preguntas en el chat, a ver si de pronto las evacuamos. Yo creo que de pronto va una para Manuela. Nos pregunta la señora Olga y nos pregunta el tema de precios. Ya le hemos solicitado a la señora Olga que nos dé el número telefónico, correo, para poder hacer el contacto con Manuela Correa, ¿cierto? Bueno, hay otra pregunta acá que yo creo que ya lo mencionaste, pero dice, bueno, la persona no registró nombre, dice qué sistema de aguja utiliza este tipo de recurridoras. Ya lo has mencionado, ¿cierto? Estabas hablando de la UY 128, ¿sí? Sí, señor. Y sí, por señor. acá veo otra pregunta. Bueno, hay muchísimas preguntas, miremos otra más, que es el tema de dónde se puede ver toda esta información. Este video va. Esta información que se está compartiendo el día de hoy a las personas registradas, casi 600 personas registradas, se les va a enviar el video. Es una conexión a YouTube para que puedan ver el video. Adicional a esto, de igual forma, las casi 160, más de 160 personas que se conectaron, se les va a enviar la copia también, ¿sí? El enlace al video. ¿Sí? John, bueno, John, yo quisiera terminar el tema, que es un solo punto que nos falta para de pronto, si la gente, nuestros queridos colegas y personas que se han unido acá quieren quedarse más adelante respondiendo preguntas. Y es este tema, solamente John, y es el compañero del guardaguja, el guardalazada. Muchos técnicos no lo valoramos y lo dejamos a un lado, y resulta que es el que evita que las agujas vayan en el sentido opuesto o negativo de la misma punta del looper. Así que es muy importante tener este guarda número 5 muy cerca de las agujas sin que las toquen, como lo dice el mismo manual. Esa distancia B es una distancia mínima, pero esto nos garantiza que las agujas, por el natural movimiento del operario que suele tirar hacia sí mismo el material que cose, pues las agujas no hagan ese mismo movimiento. Así que es importante hacer esa salvedad, porque lo demás ya es un tema pues que pues podemos abarcar en la siguiente reunión que prometemos, como se dice, organizar, darle fecha muy pronto. Lo demás lo podemos mirar. Es eso, John. Ahora, pues, qué pena te interrumpí, pues, continuar con toda con las preguntas que te parezcan que son pertinentes. Bueno, no, ya llevamos, ingeniero, ya llevamos hora y 20 minutos. ¿Sí? No, agradecer a todas las personas que están conectadas, a las preguntas.
Vamos a dar respuesta por ella vía correo electrónico. Muy buena participación, ¿cierto? Más de 160 personas que se conectaron a esta actividad. Muy buena explicación. Uno ya empieza a entender el tema de los colores en las máquinas. Uno a veces entra a las plantas y entonces ve la máquina de color rosa, ve la máquina celeste y uno ya encuentra como una respuesta, ¿cierto? Pienso que es muy importante el tema del ajuste y la relación que tienen con los hilos. Nos comentabas que si yo quiero sacar el máximo de velocidad, pues tengo que trabajar con un buen hilo. Y nos dabas un ejemplo de una autopista, ¿cierto? Un carro gama alta con una autopista llena de huecos. Nosotros tenemos un compañero que también pertenece al equipo de TAX, de Servicio Técnico de Cox, y él da el siguiente ejemplo, ¿cierto? Compran un Mercedes-Benz y al otro día ya están pensando en cómo hacen la conversión a gas, ¿sí? Sería como algo similar, ¿cierto? A veces hacemos como esa relación. Bueno. Está bien bueno ese comparación. Sí. Está bueno. Entonces ya acá para cerrar y finalizar, ingeniero, darle gracias a Tecnicostura, ¿sí? Darle gracias al señor Juan Carlos y a su equipo de trabajo, a Manuela que nos acompañó hoy dándonos una información tan valiosa, darle las gracias a Pegasus y a ti, Diego, por esta información, a todas las personas que están detrás de cámaras, al equipo de marketing, al equipo de servicio técnico de Coach que nos estuvieron ayudando, a los asesores comerciales que comparten las invitaciones para que ustedes puedan ver esta información, y a todas las personas que están conectadas, ¿cierto? Mil gracias. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Diego. Gracias a todos.